Pues nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Y como ya ha comentado Andrea, pues tenemos la oportunidad de esta mesa redonda para hablar de gases renovables. Yo siempre hablo del trilema energético, hablamos no mucho de soberanía energética, de competitividad, de sostenibilidad, pero yo creo que hoy me quedo con las palabras también de un trilema, pero para mí son gases renovables, infraestructura, resiliencia. Y quería poner un poco en contexto, pero yo creo que ya hemos hablado bastante hoy de un poco el contexto de los gases renovables, así que sin más yo daría la palabra a los protagonistas. Tenemos un debate preparado en 3 bloques diferentes. El primero relacionado con la situación actual de los gases renovables y las perspectivas. El segundo, el papel de las administraciones públicas. También tenemos aquí 2 clústeres, como hemos comentado, de diferentes comunidades autónomas. Y el tercer bloque relacionado con el territorio y la licencia social de operación. Tenemos la suerte de contar también con el sector primario y quería lanzar la primera pregunta, empezando por el sector primario, que es fundamental. Con Agustín tenemos mucho potencial de residuos agrícolas ganaderos. Tenemos que aprovecharlos, creemos que es una oportunidad para el sector primario, pero nos gustaría escuchar directamente de tus palabras, desde el sector primario, vuestra opinión respecto al biometano, beneficios, etcétera. Bueno, primero, buenos días a todos y agradecer la invitación que he tenido por Sedigas para estar aquí con vosotros compartiendo nuestra visión desde el punto de vista agrícola-ganadero. No somos una empresa de energías, no somos tampoco unos consumidores grandes, pero también tenemos un papel importante. Mi posición aquí es complicada, estoy en el sector, estoy en el territorio y es donde pues, se juntan primero pues, todos vuestros proyectos con el campo. El primer es, diría, no en el primer sitio, porque el primer sitio que tocáis es las administraciones, que creo que es más complicada que el campo, que el territorio. Pero bueno, dejando eso, lo tenemos y siempre tenemos un dilema. Si nosotros, ¿en qué posición estamos con estas tecnologías de biogás? Entonces lo hemos estado estudiando mucho y nos hemos comprometido a una defensa, porque hemos visto que hay intereses comunes. ¿Cuáles son los intereses comunes? Nosotros tenemos en cultivos herbáceos más de 22 millones de hectáreas que producen biomasa todos los años y que estamos hablando pues, de unos 150 millones de toneladas de biomasa que la normativa nos dice que tenemos que deshacernos de ella de una forma ordenada. Hace 20 años muchísima de esa biomasa lo que se hacía era que se quemaba en los campos después de las cosechas, después de las vendimias, cuando ya los sarmientos ya estaban secos. Y entonces, en este sentido, pues tenemos que deshacernos de ello de forma ordenada. Y segundo, también tenemos otra parte que es la forestal, que estamos hablando de otras 20 millones de hectáreas, que también es interesante pues, darle una salida pues, a todos sobre todo a la limpieza de los bosques, después sobre todo de las primaveras, porque crecen, tienen hierbas, se les tiene que quitar y en ese sentido sí, el dejarlo pues, puede producir pues, o puede alimentar o puede incrementar lo que son los temas de incendios forestales. Esas dos. Luego también tenemos la ganadería, en la cual España es uno de los países mayores productores y exportadores de carne, de carne tanto de ovino, vacuno y porcino principalmente. Pero esto cuando lo estamos produciendo, pues tenemos un problema también, es que por cada tonelada de carne que producimos, pues generamos casi 9 toneladas de, en este caso, estiércol, residuos, y los iremos llamando, porque me gusta más, o estamos ya cambiando esas frases, me gusta llamarlos más como subproductos. Entonces tenemos la obligación de realizarlo y anteriormente, pues sobre todo los que son los purines, pues veníamos haciéndolos en las explotaciones cercanas, pues lo utilizábamos como fertilizantes, pero con unos problemas que a veces pues quemábamos las tierras de tanto fertilizante que estábamos sobre esas y necesitábamos una alternativa. Por lo tanto, en esa situación que teníamos de eliminar o de sacar esos subproductos, pues nos encontramos con esta nueva tecnología, por lo tanto entendemos que puede ser interesante pues para nuestro sector. Sigo diciendo que después, cuando nosotros hablamos con los agricultores y los ganaderos en los pueblos, hay algunos que no lo entienden o no lo conocen estos beneficios y por lo tanto escuchan otra parte de la sociedad que son más
cerrados a estas nuevas tecnologías y lo que hacen es rechazarlo. O sea, falta la información, mucha información y decirles de qué es para qué se quiere, la necesidad que tenemos y las ventajas que tendríamos. Por lo tanto, en este sentido nos viene bien. Si además, después de esas energías, luego todo esto hay que hacerlo de una forma que sea entendible y sea comprensible para la gente que tenemos en el territorio. Después, eso simplemente el sacar estos productos, por lo tanto, nosotros apostamos por ello. Segunda opción que tenemos, nos dicen que con esta transformación conseguimos dos cosas que nosotros utilizamos mucho, que son la energía, una energía que la necesitamos para mover nuestras maquinarias, y otra, unos fertilizantes que también los necesitamos. En este momento estamos viendo, pues, con las guerras, simplemente pues, el incremento de los fertilizantes se han duplicado, nos han pasado de 400 euros tonelada a 800 euros tonelada, que eso simplemente eso nos significa que lo que eran las tierras, los cultivos rentables, ya no son rentables. Si conseguimos una fertilización que sabemos que no va a ser una cantidad grande, pero sí una cantidad que vamos a tener una autonomía más propia nuestra, pues entonces en ese sentido pues lo vemos mejor. Y luego pues unos biosgases, unos biometanos que los vamos a poder utilizar en la maquinaria que venimos utilizando, y estamos pidiendo que así se haga la maquinaria que tenemos en estos momentos para seguir utilizándolo. Nosotros estamos también a favor, por supuesto, de la energía eléctrica. En nuestras explotaciones nos ha venido muy bien para su realización, pero igual que en otros sentidos sí que se ha avanzado mucho sobre la electrificación para la movilidad del transporte, en lo que es la agricultura, no. En la agricultura queda ese tema pendiente, y en este momento pues estamos hablando de que tenemos más de 1 millón de tractores que son casi el 99% diésel, y que se les tiene que dar una oportunidad de seguimiento. Entonces, en este segundo caso, también nos interesaría pues, buscar esas alternativas y que nos dieran una posibilidad de futuro pues, para que ni en el año 2030 ni en el año 2035 pues, de repente nos pongan un parón de la utilización de los motores de explosión y nos dejen pues, un vacío. O sea, necesitamos una seguridad en nuestro trabajo para hacerlo. Con todas estas cosas que los hemos analizado interiormente y que somos conocedores, nosotros desde Asaja nos atrevemos a plantear y a respaldar estos proyectos que se están hablando, pero sigo diciendo con mucha dificultad en el territorio con los agricultores y ganaderos para explicarlos. Al que le viene bien lo entiende rápido, más rápido, pero al que no tiene ese contacto es más difícil. Y después tenemos en el territorio lo que llamamos los de segunda vivienda, o sea, las personas de segunda residencia, que no viven todo el año en nuestros pueblos, sino que vienen, y esos tienen otra percepción de estas nuevas actuaciones que queremos realizar, más complejas, y que también tenemos que buscar a través de esa información, esa comunicación, pues decirle lo que es real, pues para hacerlo. Pero también para eso no podemos hacerlo nosotros solo desde nuestra organización, sino que tienen que ser todos los que estamos, porque yo creo que con esa unión lo que estamos dando primero es una imagen de que todos los sectores queremos una cosa, para que la parte política pueda legislar más rápidamente y para que nos pueda dar unas respuestas que en este momento no están dando. Nada más. Muchas gracias, Agustín. Pues nada, también de la mano con el acuerdo recientemente firmado con Asaja Sedigas, para poder hacer esa divulgación en los territorios. Hablaremos, como he comentado en el tercer bloque, sobre este tema. Haremos un poco más de información y de hincapié. También con el Real Decreto que acaba de anunciar también el secretario de Estado, el Real Decreto de biometano. Lo que hemos podido leer rápidamente y creo que también es bueno para todos. Objetivos para el 2035 un 6%. Está en consulta pública hasta el 11 de junio. También se incluye temas de reverse flow, de flujo reverso, que también era una petición desde el sector que llevamos haciendo tiempo, y el tema de las líneas directas, que también estaba, pues, bueno, también había debate, ¿no? Entonces, yo creo que es buena noticia el Real Decreto de biometano, que quería comentarlo.
y, bueno, y de la mano para poder continuar siguiendo juntos desde el sector primario, que al final es sector primario y sector energético juntos, ¿vale? Por parte, pasando a Vanessa, desde la experiencia catalana, me gustaría preguntarte, Vanessa, como presidenta del Clúster de Bioenergía de Cataluña, también como directora de gestor de residuos en Barcelona, en Granollers, tenéis una planta también de biometano, un poco cuál es vuestra visión, qué necesidades tenemos de innovación, posibles proyectos que nos puedas contar. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Sedigas, a presidente, secretaria, el poder participar en esta jornada y en concreto en esta mesa redonda. La verdad es que, bueno, explicaré brevemente un poco el origen del Clúster de Bioenergía de Cataluña. Este clúster se creó hace 10 años, ¿de acuerdo? Con el objetivo de poder trabajar con lo que sería el sector de la biomasa forestal, ¿vale? Para poder desarrollar también pues, un proceso competitivo, que haya competitividad, que sea sostenible, que haya esa circularidad. Posteriormente se fue transformando y hace aproximadamente unos 4 o 5 años se introdujo todo lo que sería el biogás y el biometano. El clúster representa toda la cadena de valor, por lo tanto representa desde lo que sería pues, el sector primario, es decir, como ha comentado Agustín, muy interesante y además completamente de acuerdo, representa pues, desde lo que serían los productores de los diferentes tipos de biomasa, es decir, biomasa ganadera, biomasa agraria, biomasa urbana, biomasa industrial, ¿de acuerdo? Todo lo que serían las tecnologías aplicables para poder tratar y poder valorizar tanto energética como material, todos estos diferentes tipos de biomasa. Y después, pues con los productos que obtenemos, pues trabajar, ¿no? Tanto pues, en lo que sería el biogás, el biometano, evidente también la parte energética, eléctrica y el calor que se produce, también con los district heating, y también pues, lo que serían los bioproductos, ¿no? Los fertilizantes, así como, por ejemplo, biochar, etcétera. Somos más de 140 socios que formamos parte del clúster de bioenergía, representando toda esta cadena de valor. Desde el clúster impulsamos todo lo que sería la competitividad en la bioenergía desde un punto de vista circular, porque al final no nos podemos olvidar que es importante que esta circularidad llegue. Y al final también la sociedad, que es una de las retos, digámoslo así, ¿no? Uno de los retos que tenemos, ¿no? Que afrontar, ¿no? Para que realmente estos proyectos se entiendan y que hagamos un trabajo conjunto, un frente común, como comentábamos, ¿no? Para poder afrontar pues, todo este potencial que tenemos, ¿no? Todo este potencial de recursos y de producción de energía. En concreto, en relación al tema de la innovación, desde el clúster se ha trabajado pues, con diferentes vías. En concreto, ahora estamos trabajando básicamente lo que sería la producción de biofertilizantes en el desarrollo del digestato, porque no nos podemos olvidar de lo que es el digestato, ¿no? Es decir, pues es una producción importante en todo este tipo de plantas y tenemos que ver, pues, tanto a nivel normativo como lo que sería a nivel tecnológico, qué aplicaciones le podemos dar a este digestato. Después pondré casos concretos para que podamos entender un poquito más cómo se materializa. Aplicaciones en el biochar, también algo también novedoso, que sí que es cierto que en otros países lo tienen pues, implantado y lo están utilizando, aquí evidentemente novedoso, y esa captura de carbono correspondiente, valorización de subproductos agroindustriales, como comentabas, y nuevos productos. En concreto, quiero hablar de 3 proyectos que está trabajando el clúster de bioenergía. Uno sería lo que sería el digestato Valorízate. Este proyecto es un proyecto en el que interviene, por una parte, pues la parte TIC, ¿no? Es decir, también un mapa donde nos sitúe toda esta producción que tenemos de digestato y también las características que tiene este digestato a nivel de nitrógeno, por lo tanto también nos representa pues, qué cantidad de nitrógeno hay en ese digestato, también en los suelos en los que se puede aplicar, ¿no? Esa relación que hay, ¿no? Entre lo que sería este subproducto y lo que sería el receptor final y por lo tanto lo que pretendemos es mejorar esta viabilidad técnica y ambiental, económica de todas las plantas de biogás, muy centrado en la parte del digestato, que vemos que es un reto importante en este tipo de plantas, es decir, el biogás y el biometano.
Además, muy buena noticia la de hoy, que tengamos este Real Decreto, está a consulta pública en relación, pero el tema del digestato es una asignatura pendiente y desde el clúster lo sabemos y vamos a trabajar fuertemente para que realmente se pueda valorizar este digestato que producen estas plantas. Y después tendríamos otros dos proyectos que trabajamos. Uno sería Innosansa, que es también un trabajo para investigación de procesos termoquímicos y bioenergéticos para generar combustibles renovables y, en concreto, de lo que sería la valorización del alperujo, ¿vale? Nos estamos situando en la zona de Tarragona, ¿de acuerdo? Y consideramos que también es muy importante el apoyo en toda esta zona para estos tipos de subproductos. Y otro proyecto que trabajamos es Biosal, que es la aplicación de biochar precisamente en agricultura regenerativa. Y además este biochar que vamos a hacer pruebas reales, pues es un biochar que viene de otro proyecto que ha trabajado también el clúster, que es el proyecto Bioforín, un proyecto integral desde lo que sería la extracción de la biomasa forestal de Monegra Curredó y ver realmente problemáticas que hay en la extracción de esta biomasa, es decir, pues también a nivel de automatización de maquinaria para ver que esa biomasa se pueda aprovechar a nivel tecnológico y después también ver qué productos podemos obtener, ¿no? Y uno de los sería el biochar y también ese retorno que tendría la agricultura y a las plantas de tratamiento de residuos para mejorar los procesos de digestión anaerobia, los procesos de compostaje, los procesos de tratamiento de aguas. Por lo tanto, bueno, intentamos que sean proyectos que nos permita poder innovar y que haya realmente pues, un impacto, ¿no? Y un retorno hacia el sector. Por otro lado, también un punto muy importante que también se ha comentado es todo lo que sería el ámbito de gobernanza y de despliegue territorial. Es decir, es fundamental y básico que estos proyectos la ciudadanía los conozca desde el principio, ¿no? Y que haya este proceso participativo, esta coordinación entre todos los actores, entre administración, entre promotores, entre territorio. Luego ya, en todo caso, ya se hablará un poquito más en detalle y esa gobernanza público-privada importantísima para que estos proyectos realmente sean reales y que se materialicen lo antes posible. Otro punto también importante que consideramos es todo lo que es la capacitación y el talento, innovación en este aspecto. En concreto, en el ámbito de la bioenergía y en la biomasa, en el biogás, pues necesitamos profesionales que conozcan bien el sector, pero no desde un punto de vista teórico, sino también que lo conozcan a nivel industrial, que puedan experimentar en plantas y también estamos trabajando en un posgrado de la UPC la Universidad Politécnica de Cataluña. Y, bueno, al final es un enfoque en el que el biogás nos ha de ayudar, ¿no? En todo lo que sería pues, todo este campo de innovación tan importante, necesario, y que no solamente depende en sí de la tecnología, que la tenemos y que evidentemente se tiene que ir mejorando, pero la tenemos consolidada, sino de la capacidad de construir nuevos modelos económicos, territoriales y sociales alrededor de todo este ámbito de la bioenergía. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por compartir estos proyectos y también, como decías, la importancia de la formación, ¿no? Innovación en formación y que podamos ir divulgando, tanto en universidades, escuelas, etcétera. Quería hacer la palabra a Pedro. Andalucía, también una comunidad autónoma con mucho potencial. Nos gustaría escucharte pues, las posibilidades, los beneficios, barreras, cómo lo veis desde Andalucía y también bueno, informar que también hemos empezado un proyecto con INERCO recientemente, una guía de tramitación. Se ha comentado también esta mañana de la importancia de reducir estos timings para los permisos y bueno, a ver si conseguimos también dar un paso más. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Nayara, y muchas gracias a SEDIGAP por contar con el clúster andaluz de biometano y con INERCO para estar hoy aquí en esta mesa, bueno, con compañeros tan relevantes que seguro que vamos a aprender todos un poquito. El potencial en España no hace falta que nos pongamos a comentarlo exactamente igual en Andalucía, pero la realidad efectivamente es que no se está desarrollando. Hasta el momento en Andalucía tenemos la segunda planta con inyección directa de bueno, las 25 que podemos tener en España, cuando ya hace un año, cuando constituimos el clúster, las 9 compañías fundadoras, aquí estamos 3, Redexi, Nortegas e INERCO, pues sumaban un pipeline para tenerlo listo en 2030
de aproximadamente unas 100 plantas. Y realmente pues nos estamos encontrando, no solo en Andalucía, en toda España, pues con muchísimas barreras donde fundamentalmente yo creo que es importante destacar la complejidad administrativa, una complejidad administrativa que está dilatando los plazos enormemente y está haciendo que las plantas finalmente pues, no estén viendo la luz al ritmo que estaba previsto. Creemos que hay ahí varios factores que están contribuyendo a ello, algunos de los cuales creo que se van solventando. Por una parte, el importante desconocimiento de la tecnología que realmente, aun siendo una tecnología absolutamente madura, en España no estaba realmente implantada. Y eso hace que no existan criterios claros respecto de qué debe hacerse. Y no tiene criterios claros la Administración, y no lo tiene entre las diferentes comunidades autónomas, pero tampoco lo tiene en las diferentes provincias, y mucho menos lo tiene si hay que llegar a aplicar algún tipo de criterio o tomar algún tipo de decisión en diferentes ayuntamientos, como está siendo el caso. No solo se trata de aplicar criterios ambientales, sino que este tipo de proyectos conlleva, en muchos casos, también la aplicación de criterios urbanísticos. Y ahí ya tenemos una mezcla que dificulta enormemente el tema. A ello le sumamos que el haber iniciado esto sin tener unos criterios claros está haciendo que en cada comunidad autónoma se estén adoptando unos criterios de manera independiente. Eso realmente hace que se provoque un desconcierto importante entre cualquier promotor que está teniendo un criterio en un sitio, está teniendo otro criterio en otro, y además el criterio no es fijo, porque ese desconocimiento de tecnología y ausencia de criterio lo que está provocando es que se vayan modificando los criterios. Proyectos que estaban perfectamente planteados y aceptados por la autoridad de la comunidad autónoma, por el propio ayuntamiento, etcétera, pues resulta que de pronto se tiene que enfrentar a que le han cambiado el criterio, algunas veces criterios de implantación, que es algo absolutamente complejo de abordar. Y quizás la gran barrera respecto a lo que mencionabas, Nayara, y ya lo hemos comentado, es la aceptación social. La parte de aceptación social alimentada por ese desconocimiento real de qué es una planta de biometano, alimentada por el histórico de plantas de biogás que tenían una tecnología que no estaba realmente pensada ni cuidada y que venía pues de una instalación anexa a una industria agrícola, ganadera, y que realmente no cumplía con los condicionantes ni con los criterios de diseño mínimo que realmente se utilizan por parte de cualquier promotor en la actualidad, pues está provocando ese importante rechazo, no se acaba de entender en las zonas rurales y en algunos casos pues el promotor no está preparado para eso, sobre todo porque la inversión de la que se hablaba también esta mañana, la inversión no puede estar sujeta a plazos extremadamente largos e incertidumbre como las que estamos viviendo. Estamos convencidos de que el empezar a poner en marcha proyectos que se puedan ver, que se puedan publicitar, que se puedan visitar, y en Andalucía, como decía, pues tenemos recientemente uno, el de la Calahorra de AGR, pues eso va a ayudar indudablemente al desarrollo de los proyectos a una velocidad mucho mayor de la que incluso podíamos esperar en el pasado, y desde luego el Real Decreto estoy convencido que también va a ayudar en todos los sentidos a que eso suceda. Muchas gracias, Pedro. Esperemos que sea así. Yo también estoy convencida. Luego entraremos un poco más en detalle en todo el tema de licencia social y territorio. Quería ceder la palabra a Fidel Redexis como transportista, operador de transporte, distribución, promotor de plantas de biometano, de gases renovables, y ampliar un poco el espectro de gas renovable, no solo biometano, también hidrógeno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué necesidades tenemos a nivel regulatorio para poder llegar a conseguir los objetivos del PENIEC para biometano? 20 teras, se me había ido ahora.
Para el hidrógeno, 12 gigas. También el señor Calleja ha dicho que era complicado a nivel europeo, pero tenemos que aportar todos los Estados miembros. Así que, ¿cuál es tu opinión? Pues muchas gracias, Nayara. Vamos a ver, en biometano los objetivos que del PNIEC que eran llegar a 20 teravatios de gas para el 2030, la verdad es que lo vemos complicado. Lo vemos complicado y la principal barrera no es ni la capacidad técnica ni la verdad es el interés de inversión de los promotores. Es fundamentalmente, como bien ha dicho Pedro, es un tema de tramitación administrativa de permisos. Estamos tardando en obtener la autorización ambiental integrada, o los promotores están tardando en obtener la autorización ambiental integrada, una media de 3 años y con mucha incertidumbre, además, y podemos luego comentar más. Muchos aspectos los ha comentado Pedro, pero vamos, descoordinación dentro de las comunidades autónomas, problemas también a nivel local. Es un tema que es la principal barrera ahora mismo. Nosotros tenemos firmados 50 contratos de inyección como distribuidora y transportista, que es más o menos un tercio de los que hay en toda España, y de esos tenemos 5 que van a ser operativos a final de este año. Uno de ellos, efectivamente, la Calahorra en Andalucía. Pero, hombre, el ritmo se va a acelerar a futuro, pero efectivamente estos 50 contratos darían 3 teravatios, es decir, que todavía estamos lejos de los ritmos que debería ser y vemos retrasos a lo largo de todos los proyectos que están impulsando los promotores. Yo creo que, como bien habéis dicho, el Real Decreto que ha anunciado el Secretario de Estado va a ser un elemento muy importante. El sector veníamos pidiendo desde hace tiempo las cuotas vinculantes para los comercializadores de biometano. Va a ser muy importante, sobre todo para lograr capturar en España, en el consumo en España, la prueba de sostenibilidad que ahora mismo básicamente los comercializadores la están comercializando fuera de España. Entonces, para que descarbonice demanda en España. Esto va a ser muy importante. Y el otro tema esencial, que es los flujos inversos, es para lograr desbloquear la capacidad de la red de distribución, que ahora mismo ya está bloqueada en muchos puntos de alto potencial de generación. Esos dos aspectos muy importantes. Queremos ver primero cómo se concretan, cómo se desarrollan y cómo se da una cierta estabilidad a todo este marco para acompañar el despliegue que necesitamos, ¿no? Hay un aspecto también que ha tratado Vanessa, que es muy importante, desde luego, que es todo el tema del digestato, que todavía es un subproducto que está entre residuo y fertilizante orgánico. La verdad es que no vemos grandes barreras para que pudiera ser tratado directamente como un fertilizante orgánico si cumple las características técnicas que tiene que cumplir. Ahora mismo hay muchas barreras regulatorias, básicamente, para poder hacerlo, y esto, la situación actual, crea incertidumbres para promotores, crea incertidumbres para el sector primario en su aplicación y simplificaría mucho tanto el desarrollo como al final las inversiones necesarias. Por último, en biometano diría que quizás el rol de la distribución. Vamos a ver, la distribución está cumpliendo con los plazos que tenemos. Nos hemos dotado de recursos para cumplir con los plazos para poder dar todos los estudios que nos piden los promotores en los tiempos que tenemos que dar. Los que tenemos ya contratos de inyección, ya estamos cambiando nuestra operativa, que es una operativa más compleja, tiene que ser más digitalizada, importancia creciente de la ciberseguridad, del control de calidad, operación dinámica, con flujos reversibles, es una operación mucho más compleja que efectivamente tendrá que tener un coste mayor y tiene que tener su reconocimiento también efectivamente en el esquema retributivo de la distribución. Yo creo que es un punto importante, creo que estamos haciendo nuestro papel, pero vamos, todos estos costes e inversiones tienen que tener efectivamente una rentabilidad razonable. Y por último, me preguntaba sobre hidrógeno. Yo con el hidrógeno, así como hablaba de barreras administrativas en la parte de biometano, el hidrógeno, por ahora lo que encontramos es que la demanda todavía es una demanda débil a los precios que está saliendo el hidrógeno verde. Nosotros estamos presentes de forma pequeña y puntual, pero vamos, por ejemplo, tenemos el primer electrolizador en Castilla-La Mancha, lo hemos montado. La experiencia más grande de blending en Europa de hidrógeno en una red de gas la tenemos en Mallorca. Incluso hemos instalado la primera en Europa de una célula de
de hidrógeno en un hotel en Mallorca. Es decir, estamos presentes en varios sitios y lo que estamos viendo, efectivamente, cuando quieres vender el hidrógeno verde que estás produciendo, todavía la demanda no está ahí a los precios que es capaz de producirlo. Creemos que vendrá, creemos que es un elemento esencial de la descarbonización en España para el sector industrial, para el sector de movilidad primaria. Se va a desarrollar, y es un hecho que se va a desarrollar a lo largo de los valles industriales que actualmente están consumiendo hidrógeno gris, con lo cual nosotros estamos presentes también ahí y apostamos por ello, pero de nuevo, es un tema un poco más lo vemos nosotros a medio plazo, a medio y largo plazo, y en cambio el biometano está ahí, la demanda está ahí, las redes para transportarlo está ahí y simplemente necesitaríamos desbloquear todo este potencial que tiene España. Pues muchísimas gracias, Fidel. Y paso la palabra a Juan. Desde el punto de vista operador de distribución, promotor, Fidel se ha centrado más en las condiciones de mercado regulatorias. Quería centrarme ahora, si puede ser, en infraestructuras. También desde el punto de vista de biometano, hidrógeno y también la energía, el biometano, hidrógeno asequible para otros sectores, como pudiese ser doméstico, industrial. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Nayara, por invitarnos a participar en esta mesa y quizás por dar una visión complementaria a todo lo que hemos venido hablando del sector primario, tecnología, esfuerzo promotor, infraestructuras. Quería centrarme en la perspectiva de los clientes finales de esta energía, de este gas renovable. Y comenzando por los clientes domésticos, de cara a plantearnos si esta energía es asequible o no, lo primero que tendríamos que plantearnos es si hay suficiente o puede haber suficiente biometano para descarbonizar la demanda doméstica. En este sentido, como sabéis, la capacidad que tenemos en España es de las 3 más grandes capacidades de producción de biometano que hay en toda Europa. Estamos hablando de que se podrían hacer más de 100, 110, incluso hasta 160 teravatios hora de producción de biometano. El consumo doméstico que tenemos en España a día de hoy puede rondar, el doméstico puro, 8 millones de hogares, en torno a 35 teravatios hora. Es decir, ¿es posible llegar a descarbonizar la demanda doméstica con biometano? Yo creo que la respuesta claramente es sí, y no solo es sí, sino que además no debería ser complicado. Ahora mismo, si pensamos en países como Alemania, como Francia, están inyectando el orden de 15 teravatios hora, año, hoy. ¿Se puede descarbonizar la demanda doméstica? Sí, fácilmente con biometano, y yo creo que tenemos que tener ese confort. Una vez que sabemos que hay biometano para descarbonizar 8 millones de clientes, la pregunta ¿es asequible? ¿Realmente es económico descarbonizar con biometano a todos estos clientes? Y la verdad es que hemos hecho infinidad de estudios, pero por llevarlo un poco a tierra, como sabéis, una solución eléctrica de aerotermia en un hogar como los que tenemos en España, una vivienda de 80 metros cuadrados en altura, puede costar del orden de 12.000–15.000 euros esta transformación. Una familia española tiene una renta de 24.000 euros. El esfuerzo económico para una familia para convertirse a electricidad es inmenso. Eso no significa que nadie lo vaya a hacer. Seguro que lo hará mucha gente, pero muchísima más gente no lo hará porque no tendrá dinero para hacerlo. Y la pregunta es, ¿cuánto costaría descarbonizar esa misma demanda con biometano? Pues bien, la caldera que tiene esta persona cuesta 2.000 euros y dura más de 20 años. Y en todos los estudios que hemos hecho, al ver cuánto cuesta descarbonizar con biometano frente a una aerotermia, lo que nos sale es que económicamente viable esto empieza a ser a partir de hogares que consumen más de 15 megavatios hora año. 15 megavatios hora año es una casa muy, muy grande. Muy, muy grande significa que nuestro cliente promedio consume 4 megavatios hora. Entonces, con esta perspectiva, realmente yo creo que en términos de asequibilidad ganamos muchísimo confort. Una gran ventaja de todo esto es que tanto las redes como las instalaciones usuarias ya están listas, no hay que hacer absolutamente nada para adaptarlas para el caso del biometano. Antes Arturo ha dado un dato que me ha parecido muy interesante. Ha dicho que entre los años 22-24 los ahorros que tuvo España por la infraestructura gasista que tiene, en el contexto de volatilidad de Ucrania, fueron del orden de 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros es lo que costaría invertir en plantas de biometano en España para descarbonizar el 100% de la demanda doméstica. O
Con lo que hemos ahorrado en 2 años, gracias a la infraestructura gasista que tenemos, podríamos hacer plantas para descarbonizar el 100% de la demanda doméstica. Entonces, la asequibilidad yo creo que es un valor importante y, en particular, para un tipo de demanda que es muy difícil de descarbonizar como es la doméstica, yo creo que es algo que tenemos ganado. Si nos movemos al ámbito industrial, yo creo que la solución es un poco diferente. Nosotros pensamos que industrial descarbonizará con una mezcla probablemente de biometano e hidrógeno verde. El biometano, plug and play, lo pueden utilizar en cualquier caso. El hidrógeno verde, desarrollado alrededor de polos industriales con valles, eso permitirá que también tengan una oportunidad de descarbonizar sus procesos industriales con un gas verde como el biometano. En ese sentido, yo creo que son muy buenas noticias. Poco por finalizar, estabas preguntando también sobre el desarrollo del hidrógeno verde y cómo lo veíamos. Yo creo que el hidrógeno verde ahora mismo está en un momento muy importante porque los primeros proyectos están empezando a llegar a FID. Por fin, después de una serie de años de desarrollo, estamos empezando a llegar al momento en el que la gente va a empezar a invertir y los promotores van a empezar a invertir en grandes electrolizadores a escala. Estos proyectos, que son proyectos pioneros, son muy importantes porque todo lo que se haga después construirá sobre la base del éxito de estos proyectos. Y en ese sentido yo creo que son muy buenas noticias que haya grandes compañías nacionales que estén apostando por el desarrollo de estas infraestructuras que probablemente verán la luz en un par de años, en el 28, 29. Alrededor de esto también el desarrollo de las redes que puedan permitir la distribución y el transporte de hidrógeno verde es muy importante. Nosotros de Nortegas, ¿qué estamos haciendo? El desarrollo de los valles industriales en las zonas que operamos. Sabéis que hemos arrancado ya con el comienzo del Valle de Vizcaya, que arranca en una refinería donde Petronor ha construido ya un electrolizador que está operando y donde va a seguir escalando estos electrolizadores. Y ya tenemos un primer hidroducto, 100% hidrógeno, que lo conecta con 5 consumidores en un parque tecnológico. Ese valle seguirá creciendo según vaya llegando la demanda y ese valle se conectará con las redes troncales que está impulsando Nagas, como también ha comentado Arturo esta mañana, y en ese sentido dará sentido a un ecosistema de descarbonización usando hidrógeno verde. Pues muchísimas gracias, Juan. Llevamos el primer bloque y nos hemos comido más de la mitad del tiempo, así que vamos a agilizar un poco para los otros 2 bloques. El siguiente bloque, administraciones públicas. Y empezamos, para cambiar también un poco el orden, empiezo contigo, Juan, ¿vale? ¿Cuáles son las herramientas públicas para fomentar los gases renovables? Hablamos biometano, hidrógeno, las mejores prácticas que podamos ver en otros países, comunidades autónomas, bueno, un poco desde el punto de vista de administración pública que podemos pedir, comentar. Pues yo arrancaría aquí echando un vistazo a qué están haciendo otros países bien y qué podemos aprender de otros. Esta mañana hablábamos de diferentes países que están desarrollando biometano y yo creo que, bueno, aparte del caso de Dinamarca, que es muy particular, pero yo me centraría en países de tamaño parecido al nuestro, como pueden ser Francia, Italia, Alemania. Yo creo que los casos de Francia, Alemania nos permiten ver y creer que países con cantidad de residuo orgánico y con ganas de querer hacer que el biometano sea una solución energética se puede conseguir. Estamos hablando, hemos dicho antes, 15 teravatios hora. Estamos hablando de más de 700 plantas en Francia. Estamos hablando de 300 plantas en Alemania. Estamos hablando de volúmenes de desarrollo tecnológico y de desarrollo del biometano muy importantes, una infraestructura muy consolidada y que sigue creciendo mucho. Pensamos también en Italia. Yo creo que Italia nos aporta otra cosa. Lo que nos permite ver Italia es cómo cuando quieres hacer que esto funcione puedes crecer rápido. Italia no estaba de forma muy diferente a como estamos nosotros hace 5 años y de repente esto ha cogido velocidad y están creciendo. Entonces, ¿qué tienen todos estos países en común? Pues estos países tienen diferentes cosas. Tienen, por un lado, generalmente tienen unos sistemas de feed-in tariffs o contratos por diferencia o precios de biometano marcados. Por otro lado, tienen ayudas a las conexiones. Tienen procesos tramitatorios muy ágiles, bastante más ágiles que los nuestros. Y tienen cuotas que permiten el desarrollo de mercados líquidos locales, de tal manera que se fomente el consumo del biometano. Aquí, bueno, yo creo que la buena noticia es la que nos ha dado el secretario de Estado esta mañana, que lo tendremos que ver y yo creo que estaba
todo el mundo mirando mientras hablaba a móvil, ver qué salía con el móvil, pero yo creo que tendremos que ver exactamente qué es. Pero bueno, yo creo que el hecho de que haya cuotas y que se planteen cuotas, yo creo que son buenas noticias. El hecho de que se empiece a regular el reverse flow, las conexiones, yo creo que son buenas noticias, ¿no? Todavía nos quedan otras dos que no conseguimos atar, de las 4, que son los permisos, que ya hemos hablado. Los permisos en España, desarrollar una planta cuesta 4 años, con suerte, si no nos la paran. Esperemos al proyecto con Inerco, a ver si esperamos al proyecto con Inerco a ver si conseguimos agilizar. Esperamos, sí, no se iba a decir si con Inerco, con el Mago Pop, pero la verdad es que necesitamos hacer algo. A nivel tramitatorio no puede ser que haya apetito inversor en España y que este apetito inversor, yo lo veo con promotores locales en España que te acaban diciendo es que me voy a Italia. Sí. Es que prefiero invertir en Italia porque yo sé que en Italia, en la mitad de tiempo de lo que me cuesta desarrollar una planta en España, la tengo hecha. Y no solo eso, sino que encima tengo un precio fijado que me da seguridad a la inversión. Entonces, yo creo que realmente para hacer que esto funcione necesitamos favorecer las tramitaciones, sin ninguna duda. Tenemos muchísimo que hacer ahí y hay que hacerlo de verdad porque si no el sector no va a arrancar. Y luego tenemos que pensar si se puede haber algún tipo de mecanismo de ayuda, como están haciendo otros países y como se hizo en la energía renovable eléctrica hace 20 años en un sector incipiente que pudiera arrancar y coger velocidad de crucero. Entonces, esas son las medidas que han funcionado en otros países y que yo creo que deberíamos aprender de ellas y aplicarlas para realmente poder explotar el potencial que tenemos en España. Muchas gracias, Juan. Veremos a ver hasta dónde llegamos poco a poco. Además, tenemos otra complejidad, aparte de otros países, nos estamos cogiendo como referente, que son las 17 comunidades autónomas que tenemos a día de hoy para los permisos, pero posiblemente para otras cosas. Entonces, bueno, quería, Fidel, a ver cómo ves tú, cómo podemos hacer para intentar integrar esa homogeneidad entre comunidades autónomas. Pues sí, la verdad es que es una complejidad muy grande. Ya hemos hablado un poquitín, pero nosotros tenemos 15 proyectos de biometano en desarrollo ahora mismo y en 5 comunidades autónomas desarrollo en tramitación. Vamos, y vemos las diferencias importantes que hay entre las distintas comunidades. Vamos a ver, lo primero que se observa dentro de prácticamente todas las comunidades es que hay una cierta descoordinación entre los distintos departamentos, es decir, el liderazgo en la autorización ambiental integrada lo tiene la Consejería de Medio Ambiente, pero bueno, luego van pidiendo informes a una variedad increíble de direcciones, de institutos, de ámbito de la comunidad autónoma incluso, los cuales realmente tardan bastante en emitir el informe y después muchos de ellos lo emiten, dicen no tienen ningún comentario, pero tardan bastante. A veces piden informe, luego hay información pública y luego vuelven a pedir el informe a los mismos institutos. Realmente hay una cierta descoordinación incluso a nivel de comunidad autónoma. Luego está la segunda complejidad, es cuando metes el nivel local. Es muy importante tanto para la licencia de construcción, la urbanística especialmente, la de actividad, vamos, introduce bastantes retrasos porque muchas veces no hay recursos. A nivel de comunidad autónoma realmente hay también un problema de recursos, pero a nivel local es brutal de conocimiento y recursos para poder tramitar estos proyectos. Sobre todo urbanísticamente vemos que hay muchos proyectos que hay una indefinición de dónde se puede poner una planta, de qué tipo de afección de suelo necesitas para poner una planta y hay veces que incluso teniendo compatibilidad urbanística para una planta y empiezas a desarrollar el proyecto, el ayuntamiento cuando sigue su curso la tramitación, pues cambia de opinión y dice que esto ya vamos a cambiar las normas para que no pueda estar aquí. Es decir, hay una cierta indefensión y una cierta inestabilidad. Entonces, yo creo que una mejor coordinación dentro de la comunidad autónoma y con las instituciones locales sería necesario. Y luego, como bien has dicho, una homogenización a nivel de los procesos, a nivel de los requerimientos. Muchas veces piden distinto número de requisitos en distintas comunidades autónomas, sin criterios técnicos muy claros. Por ejemplo, tenemos el tema de olores, cómo se puede medir, el flujo de camiones, temas de ruido. Hay muchos temas que son cuantificables, pero que realmente los criterios son muy distintos en las distintas comunidades autónomas. Por tanto, creemos que sí que es una parte necesaria y esperemos que el análisis de Inerco ayude, pero que tiene que haber una voluntad al final en las comunidades autónomas para implantarlo y reducir
como bien decía Juan, o sea, es que ahora mismo estás teniendo una media de tres años la autorización ambiental integrada y en países como Italia tarda un año o menos si es un proceso que puede acelerar. O sea, que ahí yo creo que hace falta una voluntad para avanzar hacia allí. Muchas gracias, Fidel. Si Juan había dicho la mitad de tiempo, si somos 6 meses frente a 3 años es bastante mayor la diferencia, pero Pues bueno, sí. vamos poco a poco. Muchas gracias. Desde el punto de vista, hemos hablado de operadores, promotores, quería preguntar a Agustín, desde el punto de vista del sector primario, porque también normalmente son diferentes competencias, ¿no? Nosotros estamos hablando más de energía, medio ambiente, la parte de agricultura, consejerías de agricultura, ministerio. ¿Qué pide el sector primario para que realmente el biometano sea una oportunidad y dé beneficios también al territorio, a los agricultores y ganaderos? Bueno, nosotros aquí somos un sujeto pasivo, estamos a la expectativa, estamos con mucha avidez de ver cómo va este proceso, pero lo único que podemos hacer es esperar hasta que empiece a funcionar la máquina y ayudar todo lo posible. O sea, nos encontramos en esa situación. A veces, cuando estos momentos de incertidumbre que se alargan tantos no son buenos, no son buenos porque nosotros estamos hablando, sí, lo estamos debatiendo, pero se pasa ya y es problemático. Y luego nos encontramos con situaciones también de que hay empresas que se adelantan porque tienen unas expectativas, pues creyendo que va a ir más rápido y pues nos dicen de hacer contratos pues de suministro y otra serie de cosas que después no se terminan de cumplir porque no se termina de hacer la acción. Entonces eso queda en una situación rara para nosotros y que estamos preocupados. O sea, yo he comentado anteriormente que nosotros lo hemos debatido en el seno nuestro, fuera de todo foco mediático, pues para tener una posición, pero que la podemos mantener sobre un tiempo determinado. Antes se decía que cada comunidad es distinta. Yo me apunto, creo que a las palabras que ha dicho, no sé si Pedro o Fidel, en el sentido que no es cada comunidad, es cada pueblo. Cada pueblo, y encima te cambian de la mañana a la tarde dependiendo. Se tenía que despolitizar un poco, se tenía que despolitizar más y se tenía que dar otras formas. Y luego pues las medidas, los impactos medioambientales, que los conocemos muy bien, en estas actuaciones tenían que estar más profesionalizados. Me da la sensación que a veces las voluntades políticas mueven más que las voluntades, tienen más impacto que las voluntades técnicas a la hora de sacarlos adelante. Por lo tanto, se tenía que profesionalizar mucho más. Esos son los aspectos que nosotros estamos viendo y desde luego también lo que vemos y lo que nos gustaría, pues entendemos que es una necesidad y encima los alpechines, todo el orujo que teníamos en las cooperativas. Yo procedo de Ciudad Real, que es una provincia con muchísimas viñas, con muchísimo olivar. Y entonces estas, sobre todo en el viñedo, pues antes todo esto lo que estamos diciendo ahora, que serían para las plantas de biometano, pues se lo llevan a las destiladoras. O sea, nosotros somos los productores más grandes de alcohol del mundo, creo, con unos grados importantes, pero que hacíamos alcohol y después no sabíamos qué hacer con él. Entonces, pues bueno, pues nos dan una salida y esto es. A lo mejor sigo insistiendo que en la comunicación tenemos que seguir debatiendo sobre eso y a lo mejor no se tendrían que llamar plantas de biometano, les tenéis que dar otro nombre pues para quitarle esa parte negativa, o sea, se tiene esto. Y con algunas personas pues hemos comentado que esta acción de las plantas de bioetanol vienen a hacer otra acción paralela o parecida a lo que tenemos en todas las ciudades, que son las depuradoras de nuestras ciudades. Utilizamos aguas sucias, las metemos en unas depuradoras y sale agua limpia y unos sustratos. En este caso, pues estaríamos haciendo lo mismo, estaríamos metiendo pues una parte residual de sus productos, y estaríamos sacando dos productos que nos interesan. Uno es la energía y otro son los fertilizantes. Entonces tendríamos que buscar esas necesidades pues para ir más rápido y sobre todo que no podemos estar a la espera de esos contratos
perpetuos que dicen, bueno, sí, se aplicará, pero cuando empecemos a funcionar esto. Entonces, los agricultores o los ganaderos tienen que firmar unos acuerdos que no están, que les comprometen una serie de cosas, pero que no van a tener un beneficio hasta que empiezan. Y eso no nos termina de gustar. Nos gusta pues que si tenemos unos acuerdos que se puedan cumplir desde el principio, no a la espera de 3 o 4 años cuando den las licencias, porque queda una situación bastante confusa. Muchas gracias, Agustín. Pues nada, intentaremos ser imaginativos, a ver si cambiamos el nombre de las plantas de biometano o las pintamos o hacemos algo. Que no sea por mí. Nada, Pedro, desde el punto de vista regulatorio, más centrados en Andalucía, sabemos que hay una hoja de ruta también borrador, esperamos a ver si se publica próximamente, sabemos complejo electoral también es complicado actualmente, ver un poco desde tu punto de vista qué mejores prácticas que necesitamos para que avancemos. Sí, yo creo que, bueno, probablemente nos vamos a acabar repitiendo todos en dónde están los problemas. Coincido, Juan, en que tenemos ejemplos en otros países. No se trata de coger uno de esos modelos, se trata de coger aquellas cuestiones que se adaptan realmente a nuestro esquema y Fidel, efectivamente, es que tenemos una auténtica locura de dispersión de criterios. Y eso realmente lo dificulta todo. No es nada normal que se tarden 3 años. En Andalucía, por ejemplo, más allá de la propia autorización ambiental, pues se saca ni siquiera una orden, ni siquiera un decreto, una circular que obliga a que las plantas de biometano tengan que tener carácter extraordinario y, por tanto, presentar un proyecto de actuación que tiene que ser sometido al ayuntamiento, cuestión que dificulta absolutamente todo y que, bueno, pues en las corporaciones locales que ya estaban a favor de una planta, de pronto pues se ven ellos en la tesitura de tenerla que aprobar en pleno, con lo cual dicen, yo no apruebo esto en pleno. Da igual el color político que haya en un sitio o en otro, la oposición va a estar en contra y va a ser un arma arrojadiza, con lo cual realmente hay una serie de circunstancias, esa falta de criterio que decías, la importancia de los digestatos, nada definida, pero me gustaría hacer un análisis un poco distinto. Una planta de biometano no es especialmente compleja en comparación con cualquier otra planta industrial de las que se están autorizando todos los días. Y la Administración no está especialmente saturada como para no estar aprobando pues, una planta de metanol, una planta, un proyecto de industria agroalimentaria que tienen impactos, en algunos casos, muchísimo mayores. Yo lo que creo es que esa contestación social que se ha extendido, porque no es local, sino que es local en todas las partes de España y se ha convertido pues, en una situación que les genera mucha incertidumbre a las administraciones, a todas, y si encima mezclamos las administraciones locales con menos información, más, es lo que hace que no se estén tomando decisiones. Porque en algunos casos los criterios, como decía Fidel, están definidos y se ha visto el informe y está claro que se cumple con todo, pero se sigue dilatando. Es una cuestión de no asumir esa responsabilidad porque se tiene claro que hay una contestación social importante. Y creo que o cogemos esa bandera, cambiándole el nombre de las plantas si hace falta, que me quedo yo también con la idea, o cogemos esa bandera y la resolvemos, o realmente el acortar los plazos va a ser muy difícil, porque siempre hay alguien más local, más autonómico, con más conocimiento técnico, con menos, que está sometido a una presión muy importante que en algunos casos no es capaz de soportar. Con lo cual, yo creo que sí tiene que haber cambios regulatorios, que sí la Administración tiene que coger la bandera y nosotros, los promotores, tenemos que coger también la bandera y entrar en ese otro ámbito, que sé que no nos va a dar tiempo a hablar ya porque quedan 6 minutos, de la licencia social. Y bueno, pues ese sello de excelencia también en la parte social
que entiendo que debe de ser algo que le dé un prestigio a determinados proyectos, que facilite el que bueno, pues todas las comunidades puedan entenderlo. Hay que hacerlo bien, no basta con tener el sello, que hay experiencias en fotovoltaica que han obtenido el sello y no tienen ninguna aceptación social, porque no basta solo con hacer algo, hay que saber qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Muchas gracias, Pedro. Vamos a ver si el tema de licencia social es muy importante, a ver si tenemos unos minutillos. Vanessa, algo que añadir respecto a Cataluña, que yo siempre pongo como referente, porque al final es donde más plantas hay, creo que se ha avanzado muy bien, y también la buena relación, coordinación entre agricultura, energía y agro es un punto importante. No sé si quieres añadir algo rápido. Sí, simplemente, brevemente, algunos datos. A nivel de Cataluña, bueno, de lo que hablábamos de las 25 plantas de biometano, hay 8 plantas instaladas en Cataluña. Hay una estrategia del biogás que cubre desde el año 2024 hasta el año 2030. En esta estrategia de biogás hay un objetivo de llegar a esos 2 teravatios de biogás. También establece un ritmo de plantas, de unas 12 plantas anuales. Pero bueno, la realidad, bueno, los datos lo dicen, ¿no? Actualmente hay como 35, quizá 40 en trámite y sigue siendo la misma barrera que estamos comentando. Es decir, hay una barrera a nivel administrativa de permitting que hace que hay un potencial enorme, porque en Cataluña hay más de 8 millones de kilos de material, ¿no?, valorizable, de toneladas, perdón, anuales, y esto nos permitiría poder valorizar y poder llegar a estos objetivos, que son unos objetivos que incluso podríamos tener muchísimo más potencial, evidentemente, de estos 2 teravatios. Por lo tanto, desde el clúster estamos trabajando estrechamente con la Generalitat para poder, digamos, solucionar algunas cuestiones que son, digamos, como muy quirúrgicas, ¿no?, a nivel, pues, por ejemplo, de urbanismo, que vemos que ahí es donde el punto que crea más problemas y vemos dónde se están, pues, este análisis para que al menos puedan desbloquearse más proyectos en ese aspecto. Perfecto, Vanessa. Pues sigo contigo para ahorrar tiempo. Temas de licencia social, a nivel de comunicación, pedagogía, ¿alguna cosa más que añadir? Has comentado también el programa que tenéis con la Universidad de Cataluña. No sé si quieres añadir. Sí, a nivel social, nosotros estamos trabajando un proyecto interclúster con el clúster de la energía eficiente y el clúster de residuos, porque al final un poco es similar, ¿no?, los problemas que tenemos a nivel social. Y bueno, lo que pretendemos es esto, pues este vínculo, esta relación, que haya estos espacios de diálogo entre todos los actores y que realmente se establezca que se establezca esa transparencia y ese conocimiento de estos proyectos que son beneficiosos para el territorio, que soluciona problemas, que producimos energía renovable, que somos más autónomos a nivel energético y que lo puedan entender, ¿no? Entonces, esto para nosotros es una de las prioridades también del clúster, toda esta comunicación con todos estos actores. Perfecto, Vanessa. Pedro, has comentado sello de excelencia, te iba a preguntar, no sé si quieres añadir algo más, ya lo has incorporado en el bloque anterior. Sí, efectivamente, quizás añadir algo relativamente simple, ¿no? Yo estoy convencido que el sello de excelencia puede aportar mucho, puede aportar fundamentalmente confianza al público en general, que de pronto es capaz de ver que hay unos criterios establecidos que le puedan aportar a él bueno, pues esa tranquilidad. Pero es importante que ese sello de excelencia, bajo mi punto de vista, sea eso, de excelencia, no un conjunto de requisitos de mínimos, porque si no se pueden convertir justo en lo contrario, en una trampa. No, tiene que ser esos sellos de excelencia que incluso le otorguen a los proyectos que cumplen con esos requisitos, le otorguen determinadas ventajas. Y si hay un tema de distancia, bueno, pues si usted tiene el sello de excelencia, pues puede reducir esa distancia si es que están puestas, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque creo que debe ser un criterio técnico más que de distancia. Pero por hacerlo entender, vale. No me extiendo más. Perfecto. A ver si con el sello convencemos también más a la sociedad. Agricultores, ganaderos, sector primario. Sí, nosotros estamos ya desde hace varios meses y trabajando con algunos de vosotros en la comunicación. Estamos haciendo bastante comunicación, hablándolo de forma simple y que sea inteligible para la sociedad y para el sector, para las dos partes, y de esa forma pues para que haya una transición. A nosotros nos interesa, has hablado de Cataluña. Cataluña tenemos una cantidad de socios importantes y sobre todo la ganadería pues es un problema muy importante y yo creo que esto es una solución. Entonces estamos interviniendo ya de una forma en
la comunicación a través de los medios sociales, pues para dar esa impresión y que sea cada vez más entendible para toda la sociedad. Perfecto, Agustín. Desde el punto de vista de promotores, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué tenemos que hacer para poder convencer sociedad, sector primario? Sí, complementaros vosotros y cerramos. Creo que es importante, de luego, empezar por el diseño de los proyectos. Los proyectos deben estar bien diseñados, deben tener la dimensión adecuada, es decir, si haces un macroproyecto en un sitio ya sabes que vas a tener problemas seguro, pero si haces un proyecto de un tamaño razonable con las mejores prácticas desde el punto de vista de tratamiento de olores, de tratamiento de fluidos, de las mejores prácticas para la construcción, las tienes que comunicar con transparencia y normalmente nosotros hemos encontrado que no hemos tenido gran rechazo, es decir, que si un proyecto es un tamaño razonable, estás tratando los residuos que ya se están generando en la zona, con lo cual el flujo de camiones también es el adecuado, o sea, va todo unido. Nosotros tenemos ahora mismo 9 proyectos que han pasado a información pública y muchos de ellos, algunos tenemos con 0 alegaciones y muchos tenemos 2 alegaciones, o sea, realmente han pasado poco. Dicho eso, es verdad que la comunicación tiene que ser clara, decir, oye, que esto resuelve un problema que tiene ahora mismo el campo, efectivamente, y que lo va a hacer de una forma produciendo una valorización energética de estos residuos. Yo creo que hay muchos mitos que aplican todas estas plataformas, mitos que tienen que ser también rebatidos ya hemos visto universidades, mitos se pueden rebatir uno a uno de perjuicios a la salud, todo esto, y al final por la evidencia de que hay más de 1.700 plantas en Europa construidas y en muchos países se hacen varias plantas a la semana. O sea que... Perfecto. Juan. Yo ya para cerrar, que ya estamos fuera de tiempo, solo unir quizás 2 ideas que se acaban de comentar. Por un lado, yo creo que es importante hablar con todos los agentes locales desde el rigor técnico. Nos tienen que dejar hablar desde el rigor técnico, no desde los impulsos, no desde agendas políticas diferentes. Tenemos que ser capaces de explicar los proyectos, explicar los impactos o no impactos que tienen y ver qué soluciones se pueden dar a las problemáticas o las preocupaciones que pueda tener localmente los diferentes agentes que al final están ya en ese territorio. Entonces, yo creo que eso es importante. Desde un punto de vista de sello, yo creo que el sello, estoy completamente de acuerdo, que bien utilizado puede ser una buena noticia. Bien utilizado, ¿qué significa? Si realmente, ahora tenemos un proyecto de Real Decreto que lo que va a intentar es incentivar el desarrollo del biometano, si pensamos que por autonomía energética, por los beneficios que tiene un gas verde, hay una apuesta decidida por el biometano a nivel España o mix energético español, el sello que diga que una planta, cuando se ha diseñado, ha tenido en cuenta los beneficios locales, lo que eso debería hacer es quitar mucho debate local sobre esa planta, porque viene con un beneplácito superior de, oye, esto es algo estratégico para el país, y por otro lado tiene un sello que lo que está diciendo es, se ha hecho pensando en lo que es bueno localmente. Y eso yo creo que debería ser la contrapartida al sello, que es facilitar toda la tramitación y, de nuevo, no poner impedimentos que nos estamos encontrando ahora mismo, que tal y como decía Agustín, muchas veces son más políticos que técnicos. Muchas gracias, Juan. Pues nada, como no puedo pedir 5 minutos más a organización, pido 2 y terminamos con un titular. Como es economía circular, no voy a empezar por sector primario y empiezo por Fidel. Titular, en vez de 1 minuto que os había dicho, medio minuto. Yo creo que es una gran oportunidad. El principal problema son las administraciones y es un problema que debe ser fácil, que podemos mirar a otros países para intentar solucionarlo. Perfecto. Juan. Yo diría que tenemos la capacidad de descarbonizar de forma asequible con el biometano. Perfecto. Pedro. Yo creo que vamos a despegar ya. Empecemos por las plantas que son mejores, más excelentes. Así vamos a demostrar a todos que esto funciona. Bueno, desplegar, hemos desplegado. Vamos a acelerar, diría yo, ¿no? Si me permites. Venga, gracias. Vanessa. de acuerdo. Bueno, en relación al tema de la licencia social, pues tenemos que construir con confianza, participación y retorno local. Perfecto, Vanessa. Agustín, terminas. Y trabajar todos en conjunto y con rigor, y con eso yo creo que se podrá tener mejores objetivos, mejores resultados. Perfecto. Coordinación, resiliencia. Si os parece, terminamos aquí. Muchísimas gracias a todos y a los ponentes, sobre todo. Muchas gracias, Nayara. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Vamos a aprovechar. Muchas gracias a todos. Enhorabuena por la mesa para una foto de familia. Eso iba a decir. ¿Se pueden poner todos ahí en medio? Así aprovechamos y esta mesa pasa también a la historia de las 52 reuniones de Sedigas que ha habido ya a lo largo de todos estos años. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias.